Buenas tardes, mi nombre es Paola Gómez, estudiante de Contaduría Pública. Yo les voy a hablar de qué es el patrimonio de una empresa. Bueno, el patrimonio de una empresa está constituido por el activo, el pasivo y el capital social. El capital social son los aportes que yo como socia hago en el momento de constitución de la empresa. Son todos como los derechos y beneficios que tiene la empresa, así como las obligaciones y las deducciones que se van generando a lo largo de la empresa. El patrimonio puede cambiar, como lo digo, pues en el transcurso de marcha de la empresa, puede que se aumente, puede que se disminuya, o puede que como socia yo le haga una inyección de capital y esto aumente el patrimonio de la empresa. 2. El capital autorizado. El capital autorizado es el que se da en el momento de la constitución de la empresa, es decir, nos reunimos 3 peluditos y los 3 peluditos quisimos que el capital autorizado sea 100 pesos. No puede que la empresa dure 50 años, pero no los 50 años va a quedar con 100 pesos, no, puede que al año 10 queramos que se haga un aumento a 200 pesos, entonces por medio de una reforma estatutaria los 3 peluditos decidimos que se aumente a 200 pesos el capital autorizado. 3. Que son los aportes de industria. Los aportes de industria son los aportes que yo, Paola Gómez, hago a la empresa, sea de mi parte intelectual o de mi parte física. Con ese tipo de aportes no voy a tener derecho al voto, pero tampoco va a ser parte del capital social de la empresa. Se pueden hacer de 2 modalidades. Está el aporte con valor, es decir, yo voy a decirle a la empresa, ve, mi intelecto y mi capacidad física vale tanto, entonces del capital que yo acabo de aportar, periódicamente vas a descontar ese valor hasta cumplir pues como con la meta. O 2, el aporte sin valor, es decir, no sé cuánto vale mi intelecto, no tengo ni idea de cuánto vale, pues obviamente no va a descontar del valor que yo acabo de dar de capitalización a la empresa, pero sí voy a tener derecho a la participación de las utilidades de la sociedad. 4. El tipo de acciones. Están las acciones ordinarias. Las acciones ordinarias me dan a mí el derecho del voto, el derecho a asistir a las juntas anuales, el derecho a decidir quiénes pueden integrar una junta de la empresa, el derecho a votar por cómo se van a hacer el pago de los dividendos y el derecho a tomar decisiones como por ejemplo, no sé, cómo vamos a aumentar las ventas de este año. Con este tipo de acciones ordinarias yo lo puedo hacer. 2. Las acciones privilegiadas. Como su nombre lo dice, son acciones con privilegios y de hecho a los inversionistas que tienen estas acciones se les llaman socios VIP. Una de las particularidades de este tipo de acciones es que se les fija una cuota mensual para el pago de las utilidades y la otra es que si la empresa entra en liquidez, al socio VIP se le va a hacer el reembolso de su capital, pues de lo que haya invertido del capital. 3. Están las acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto. Estas acciones son, por ejemplo, las más utilizadas en este momento por las startups. Son acciones que yo, Paola Gómez, tengo mi empresa Peluditos, pero necesito inyectarle capital. Entonces viene un X y le inyecta capital a mi empresa, invierte en mi empresa, pero ese X no va a tener decisión sobre mi empresa y yo voy a seguir teniendo la toma de decisiones, voy a seguir liderando mi empresa y no, o sea, va a invertir, pero va a estar viendo cómo es de lejos y me puede dar un tipo de asesoramiento, me puede decir, vení, hagamos esto o lo otro para mejoras de la empresa. En este tipo de acciones no puede sobrepasar el 50% del capital suscrito de la empresa. Y 4, está las acciones de dividendo de fijo anual. Estas acciones le permiten al inversionista tener un porcentaje fijo para el pago de las utilidades al final de cada año. El pago de estos dividendos es sin limitaciones y el porcentaje del pago no puede ser superior al 50% del capital de la empresa. Y por último tenemos las acciones de pago. Las acciones de pago son estas acciones que la empresa le da a un trabajador, entonces me dan a mí unas acciones por ser muy buena trabajadora. Con ese tipo de acciones yo voy a tener derecho al voto y a la toma de decisiones cuando se haya pues como una asamblea de accionistas. Como es un pago en especie, no puede sobrepasar el 30% según lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo. Y por último, y espero que se me olvida, es en cuántas acciones se puede dividir el capital de una sociedad. Entonces, en la sociedad anónima, el capital se puede dividir en acciones de igual valor, igual voy a seguir teniendo mi derecho al voto. Y en las sociedades ilimitadas se divide en cuotas o partes iguales que deben de ser canceladas en su totalidad al momento de la constitución de la empresa. Muchas gracias.